que tenía un problema para volver a la pantalla central, pero ya lo logré. Entonces les decía que gracias, ya es una ganancia grande que estemos discutiendo estos asuntos que son tan relevantes en un momento tan importante de la vida de la humanidad, que es el acceso a las vacunas COVID-19 en el marco pues de un programa formal como el que ustedes están adelantando. Me pidieron que hablara de vacunas COVID-19 y transparencia y tuve la tentación de ponerle vacunas COVID-19, la transparencia y otros demonios, pero decidí no hacerlo para evitar las menciones a las resistencias crecientes que pudieran generarse en torno a la inmunización. Pero sí voy a intentar decir, digamos, algunos asuntos de una manera un poco más directa, un poco más cruda, porque siento que no solamente por ayuda a capturar mejor los mensajes en la formación en el diplomado, sino porque permiten también construir una opinión ciudadana un poco más activa. Lo que voy a presentarles hace parte de la elaboración que el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder viene adelantando desde hace varios años en el marco de una iniciativa de la Universidad Nacional que se denomina Escuela de Pensamiento, y es buscar que la academia se organice para poder tener incidencia sobre las políticas públicas. En el caso nuestro en particular, desde el Centro de Pensamiento, impulso e incidencia en políticas públicas para la equidad en el acceso y el uso racional, tal vez deberíamos decir razonado, de los medicamentos y de los bioterapéuticos y de los biológicos en general, en este particular, las vacunas. Y lo que voy a compartir hace parte de una información que venimos procesando y trabajando de manera sistemática durante más de 6 años con una comunidad de práctica de economistas de la salud, médicos, farmacólogos, economistas, sociólogos, sobre la importancia de proveer información para mejorar la transparencia en las decisiones sobre el gasto público en medicamentos, en salud, y que para COVID-19 respondió rápidamente armando una página, un repositorio de información seleccionada en los temas más importantes relacionados con el desarrollo de terapias farmacológicas y particularmente vacunas. Ustedes encuentran toda esta información en esta página web. La agenda la organicé tratando de hacer reflexiones alrededor de las noticias, las muy buenas noticias en las que nos estamos moviendo, en particular para el desarrollo y la disponibilidad de vacunas para COVID-19, y algunas noticias que no son tan buenas en la idea de matizar esa información para entender que estamos no en la mitad del camino, estamos hasta ahora arrancando en el camino, y quisiera que esa agenda de las buenas y de las no tan buenas noticias se entendiera a la luz de lo que me pidieron que hablara, y es que la transparencia ha sido la cenicienta en el proceso más importante que es la compra de vacunas, el desarrollo de vacunas, en la situación más difícil del planeta, que es la pandemia. Y hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo de otra manera. Estoy convencida que es posible hacerlo de otra manera. También es posible cambiar el curso de la forma como se han hecho las cosas hasta el momento. Antes de entrar al tema particular de las vacunas COVID-19, quisiera poner antecedentes que están discutiéndose globalmente desde hace varios años sobre las grandes fallas de información, la ausencia de transparencia en el mercado farmacéutico que pone en jaque todo el modelo de innovación biomédico en el área farmacéutica. De hecho, la Asamblea Mundial de la Salud en 2019, antes siquiera de pensar que íbamos a estar metidos en este embrollo, había reconocido que a lo largo de toda la cadena farmacéutica, la cadena de valor de los productos sanitarios, existe una falta de transparencia muy grande, en particular en lo que tiene que ver con los precios, los costos de producción y los aspectos de la investigación y desarrollo. Les dejo ahí la referencia a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud en esta materia, y quisiera comentarles que los antecedentes que voy a comentar hacen parte de un capítulo de un libro que acabamos de entregar ayer a la editorial de la Universidad Nacional, con un grupo de economistas, sociólogos, que intentan hacer algunas propuestas post pandemia, una vez hemos vivido y hemos observado problemáticas tan fuertes asociadas, digamos, al cambio climático, al modelo económico y a estos asuntos del modelo de investigación.
El, en estos antecedentes mostrábamos cómo tenemos una ausencia de transparencia, casi que un agujero negro en lo que se debería ser el elemento fundamental para la construcción de los precios, y es la estructura de costos de investigación y desarrollo. No hay una claridad sobre cuál es ese costo. Los costos varían dependiendo de la fuente, algunos que están bastante cuestionados, algunas fuentes que están bastante cuestionadas hablan de que son 3 billones de dólares, otros que son 4 billones de dólares, pero otros organismos que realizan investigación no basada en ganancias, o organizaciones no gubernamentales como DNDi, que es una iniciativa de investigación y desarrollo de enfermedades desatendidas, ha logrado establecer que desarrollar una nueva molécula estaría en el rango entre 130 y 190 millones de dólares. La falta de transparencia facilita lo que hoy las farmacéuticas hacen en las mesas de negociación con los gobiernos a la hora, por un lado, de determinar precios. Dicen que los costos son muy altos, entonces los precios tienen que ser muy altos cuando se trata de innovaciones, pero también para cuando se trata de negociar normas de propiedad intelectual, porque tienen un retorno a la inversión basado pues, en el modelo de la innovación como un elemento clave en las patentes, como un elemento clave de la innovación, que también está bastante en discusión global, e incluso para cuando se establecen estrategias de producción local de medicamentos, incluso los medicamentos genéricos, la discusión sobre la estructura de costos es muy complicada por la ausencia de información relevante. Esta fuente es una buena compilación que van a encontrar en un informe del grupo de alto nivel del secretario de Naciones Unidas sobre acceso a medicamentos, que se publicó hace algunos años. Y en temas de información clínica, es decir, la información y los datos que soportan las decisiones de la prescripción cotidiana de los médicos, tampoco tenemos suficiente información. Por un lado, de los protocolos que soportan los experimentos clínicos, con antelación deberíamos saberlos para saber cómo es que se anuncian los resultados de la investigación, y esto afecta pues toda la práctica médica. Esto también afecta la agenda de investigación y desarrollo global, incluso la local, porque duplica investigaciones y proyectos de investigación, dado que no se conoce la información de la investigación clínica de manera suficiente, aumenta los costos porque esa duplicidad aumenta los costos, dificulta la colaboración y la construcción de redes y la eficiencia de las investigaciones. Esto está documentado desde mucho antes de esta pandemia. A raíz de toda esta discusión, además, porque distorsiona incluso las decisiones de las agencias sanitarias a la hora de aprobar medicamentos. El escándalo de Tamiflu en la pandemia de H1N1, o el escándalo sobre el ocultamiento de datos de los tratamientos antidepresivos en adolescentes, son suficientemente evidentes. La información oculta cambiaba completamente las recomendaciones para la práctica médica y clínica, y aumentaba la mortalidad y los riesgos de pérdida de recursos por parte de los gobiernos. Y eso generó un movimiento global interesante para promover la disponibilidad de todos los protocolos de investigación clínica y la publicación de todos los resultados de todas las investigaciones clínicas que se adelantan en cualquier lugar del planeta. Tal vez la iniciativa que les recomiendo que sigan en redes sociales es Transparimed. Ahí ven el Twitter, pero tiene una página web muy interesante. Los datos que estoy poniendo ahí de los cerca de 85 billones de dólares que se desperdician anualmente por resultados que se publican incompletos, hace parte de un reporte que Transparimed hizo para la Unión Europea, y que está dando, digamos, pasos avanzados, en especial porque esto ha permitido que las agencias sanitarias dispongan de información pública sobre los protocolos de las investigaciones que se adelantan en sus territorios. El asunto de la transparencia entonces se volvió crítico en el desarrollo de las vacunas COVID-19, porque mientras la mayoría de los países en un esfuerzo colaborativo pagaron anticipadamente algunas dosis para acelerar los desarrollos de las vacunas, esto es el clásico capital de riesgo que se invierte para hacer rápidamente un desarrollo, permitieron acelerar hoy esa carrera de la cual hablaba, de la cual se ha hablado tanto. Yo pienso que esa metáfora nos salió mal,
yo creo que no deberíamos hablar de una carrera, pero pues es una carrera. Eh, eh, Digo que se metió mucha plata para acelerar esos desarrollos, pero esos desarrollos, por un lado, no han informado de manera suficiente todos los datos sobre los resultados clínicos, al menos parciales, de los datos interinos a corto plazo que se anunciaron, y tampoco la definición clara de, de la información que falta para garantizar que tenemos decisiones, o por lo menos que proveemos información a los decisores que les permita evaluar de manera comparativa los riesgos y los beneficios. Entonces, la doctora Adriana habla del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en el comité y todas esas cosas que son valiosas, que son el esfuerzo nacional por garantizar que Colombia tenga un lugar en la foto internacional de la repartición de las vacunas y juegue algún rol determinante, pero la información que tiene es supremamente parcial. Posiblemente en el marco del comité tengan alguna información adicional, pero han llevado al extremo la confidencialidad, tan al extremo que decisiones públicas, con dinero público, que hace parte de las decisiones nacionales, son limitadas a cada una de las personas que acceden a esas reuniones. Y eso aumenta, eh, por un lado, la desconfianza de la ciudadanía, pero sobre todo porque en el fondo, no solamente en términos de dinero, sino en términos de legitimidad, estamos pagando demasiado por la incertidumbre. Y esto es un asunto que no estoy diciendo yo, sino se está diciendo de manera escueta, directa, explícita, en la mayoría de las revistas internacionales médicas que están haciendo un llamado urgente a la transparencia. Esta es una de las tantas revistas, de las tantas publicaciones que lo ha hecho, de British Medical Journal, pero de Lancet en varias oportunidades lo ha llamado de la misma manera, lo mismo que New England Journal of Medicine, y muchas organizaciones internacionales de altísimo prestigio que están poniendo plata para el desarrollo, como Wellcome Trust, están diciendo, ojo, que esto va a irse después, se los va a devolver en términos de legitimidad y por supuesto en términos de los precios que vamos a pagar. No es distinto la situación con las patentes, la información de las patentes, pues no, espero que los que estén ahí, algunos de los que están conectados hayan accedido a una búsqueda de patentes, es la cosa más confusa, más incompleta, más fragmentada, súper difícil, requiere una formación súper técnica para poder entender cómo el asunto se pudiera traducir para orientar las decisiones. A veces un único producto puede estar protegido por cientos de patentes, los componentes pueden aparecer bajo nombres de marcas registradas, pero a veces ni siquiera está la denominación común internacional, que es el nombre técnico de los medicamentos, se acumulan las patentes sin indicación de cuál es el titular, hay un patentamiento excesivo que además dificulta el progreso científico y la competencia legítima. En lo que respecta a la situación farmacéutica, esta situación no es mejor. Si hubiera transparencia, los gobiernos, las empresas, los investigadores, la sociedad civil, todos pudieran estar examinando esas solicitudes, identificando la solicitud de patentes sospechosas, oponerse a ellas, que es parte de lo que debería pasar en un sistema en el que se supone que lo que debe dominar es el mérito, y vigilar la correcta aplicación de los criterios de patentabilidad exigidos, porque al final estamos diciendo que damos un premio de 20 años de monopolio para definir precio, mercado, todo, pero sobre la base de que nos den una innovación que atienda las necesidades de salud. Entonces, debemos ser mucho más rigurosos porque le estamos dando un premio que es demasiado gordo. Es demasiado gordo. Esto hace parte del informe de Naciones Unidas del cual hablé anteriormente. Entonces, voy a entrar a las buenas noticias de las vacunas. Todos sabemos que ya fue publicado por lo menos uno de los estudios más relevantes sobre la duración de la respuesta inmune por contagio comunitario, que dura más de 8 meses y que pudiera ser incluso de años. Esto significa que las vacunas funcionan, y esto justamente se publicó antes de que tuviéramos esas noticias de ultra efectividad autodeclarada en prensa de algunas de las vacunas que hoy están siendo aprobadas por la agencia inglesa, canadiense, y una preaprobación ayer de la FDA. Otras han hecho algunas publicaciones, han ido más despacio, han hecho publicaciones en revistas inglesadas, pero se volvió de moda anunciar en prensa para aumentar cotización en bolsa.
Las agencias sanitarias en realidad lo que hicieron, y creo que este es un mensaje re importante para la transparencia, en realidad lo que hicieron fue una aprobación de emergencia. Las aprobaciones de emergencia en las agencias de referencia, digamos, de los países del norte, aceptan información parcial a corto plazo condicionada a la entrega de información adicional durante el tiempo post comercialización. O sea que esto es la primera autorización sobre la base de una condición de entrega de información adicional. Este mensaje es súper importante porque quiere decir que nosotros estamos tomando decisiones con información parcial a corto plazo por un acuerdo social global que hicimos porque necesitamos vacunas, ¿cierto? Entonces, esto significa que aún habiendo hecho ese acuerdo de hacer esa aprobación de emergencia por la necesidad, sobre todo en Europa ahora que está el pico de y sobre todo por las características demográficas envejecidas de los países de Europa requieren un acceso rápido a esas vacunas, o en Estados Unidos tienen una pendiente que no han logrado controlar en términos de contagio, necesitan rápido una vacuna. Ahí, porque es que la vacuna también tiene que ver con las condiciones epidemiológicas de los países. Y en ese sentido son aprobaciones condicionadas que requieren que haya menos complacencia y más independencia de las agencias regulatorias. Cuando uno está en una condición de emergencia, tiene que tomar las decisiones mucho más cuidadosas y mucho más independientes. Pero pues esto requiere más información. Esta es la fotografía de lo que tenemos hoy en vacunas, por lo menos anunciado. Falta aquí la rusa y la china, que ya fueron aprobadas. Quiero aclarar que acá fueron aprobadas por las agencias sanitarias de esos países para hacer sus experimentos a gran escala, fase 3, con las fuerzas militares y con los profesionales de la salud. Tal vez son las vacunas que más información tienen de exposición poblacional en el marco de experimentos controlados. Quisiera aclarar eso porque no fue una aprobación como de las que estamos hablando en este momento. De esa quisiera, este es un resumen que aparece en uno de los infografías de la página que les comenté, Dime. Aquí está la información de Pfizer, de Rusia, de Estados Unidos y de la vacuna Oxford, AstraZeneca de Inglaterra. Y aquí van a ver la diferente información que tuvimos, países, tecnologías, etcétera. Yo creo que hay una cosa muy, muy importante que hay que tener en cuenta en este momento, en términos también de transparencia de la información, es por qué estamos aceptando vacunas con unas termoinestabilidades tan altas como las basadas en ARN mensajero, que son ARN mensajero, es una proteína, es un conductor de mensajes al sistema inmune que nunca se había usado en vacunas. Y se venía estudiando hace algunos años, hace unos 5 o 6 años para otras vacunas, y no había salido al público. ¿Por qué no había salido al público si llevaban tantos años investigándose? Por esto, por la termoinestabilidad, que son muy inestables, y también porque son muy proinflamatorias, proalergénicas. Entonces estaban en ese desarrollo y pues se le metió el acelerador para las vacunas COVID-19. Esa termoestabilidad o termoinestabilidad, porque requieren temperaturas de ultracongelamiento, deberían ser consideradas como parte intrínseca de la evaluación de eficacia y seguridad, porque cualquier pérdida de la cadena de frío echa por la borda la eficacia y puede generar problemas de seguridad de las vacunas. Y esto no se ha dicho con suficiencia. La guía de la FDA tenía eso incorporado dentro de su criterio de evaluación de cualquier vacuna cuando empezó a trabajar en los criterios para evaluación que iba a utilizar en estos momentos. Y Pfizer estuvo sentado en una de esas reuniones en las cuales se estaba discutiendo esa guía, y Pfizer presionó por sacar ese criterio de los criterios de evaluación de la guía de la agencia norteamericana. Este tipo de cosas que hace parte de la transparencia de las decisiones públicas se ventilaron suficiente en Estados Unidos y acá no. Y es parte de lo que tendríamos que saber para que ese comité de allá que está constituido por esa resolución en la que está sentada la doctora Adriana, entienda la complejidad de este mapa de decisiones tan relevantes que estamos tomando en este momento. Entonces, una de los asuntos de transparencia es entender que hay muchos proyectos de vacunas, muchos más, y que tener un portafolio suficiente y esperarnos una semanita, no son meses, no son años, semanita nos va a dar suficientes datos comparados para tomar decisiones más informadas, que es lo que busca la transparencia. El profesor Jairo Humberto fue lo que me pidió que hablara.
Existe un espacio en el cual se negocian estas vacunas a nivel global, que es el espacio COVAX, aquí está abajo, que es el que está liderando la Organización Mundial de la Salud y en el que participa Colombia de manera importante. Eso es una estrategia multilateral que incorpora un portafolio de 9 vacunas en la primera fase y va a incorporar 9 vacunas más en la segunda fase, o sea que va a haber 18 vacunas en un portafolio que va a permitir tener diversidad de posibilidades. Hay noticias no tan buenas y son estas de transparencia, faltan muchas preguntas por resolver, son las que tenemos que tomar suficientemente, digamos, en la mano para poder hacer seguimiento y pullar a los decisores para que tengan en cuenta eso. No sabemos si estas vacunas protegen en qué grado de severidad de la enfermedad, si bloquea la transmisión, si funciona de diferente manera en las poblaciones con características demográficas como las nuestras, cuál va a ser la duración del efecto. Si la inmunidad comunitaria nos da 8 meses por lo menos de inmunidad, las vacunas tendrían que darnos por lo menos 8 o más meses de inmunidad. Y la estabilidad, que ya lo dije, de las formulaciones farmacéuticas, al igual que el escalamiento de la producción, el precio y el plan de distribución. Esas cosas del escalamiento, la producción, el precio, el plan de distribución son las banderas de la transparencia que deberían dominar ahora este asunto. Pero ni la pandemia logró cambiar la lógica de producción de conocimiento del planeta, y COVAX, que es ese organismo multilateral, pues Colombia le toca vivir a punta de acuerdos de confidencialidad con una mordaza a cada uno de los funcionarios actuando en estas decisiones tan difíciles. En cambio, en COVAX también. También porque COVAX está agregando demanda, pero como este desarrollo es un impulso para acelerar estas nuevas vacunas, al final reforzó el statu quo tanto del patentamiento, que ustedes ya se dieron cuenta que es súper opaco, pero también de las condiciones de confidencialidad a las que se someten los gobiernos, porque como digo, yo agrego demanda, pero cada país tiene el favor de negocio de forma autónoma independiente. Entonces reforzó eso, no estamos usando la capacidad de pulso global en la negociación para cambiar la agenda de la industria. Es en realidad lo que pasa en una negociación. En una mesa los dos van con un pulsito y con unos datos, con una información para cambiar la agenda. Nosotros no estamos cambiando esa agenda, ni en el nivel. Colombia va a COVAX y lidera COVAX. Colombia es el vocero de los países del sur en COVAX y no está cambiando esa agenda. Colombia es el vocero en la OPS para las compras conjuntas de toda América Latina y no está cambiando, no está aliándose para cambiar esa agenda. O sea, uno no vaya para sentarse a recibir, hacer un recipiente, para cambiar la agenda, para ser más transparente y para garantizar que esas decisiones son más informadas. Yo las barreras y las limitaciones de las vacunas, en realidad creo que las patentes son una de ellas. Las técnicas de las nuevas vacunas de RNA usan técnicas patentadas, los precios no se conocen, son muy altos, y las basadas en vectores virales como la de Oxford y otras que son, digamos, tecnologías más conocidas, tampoco están cambiando el status quo en términos de transparencia porque han hecho acuerdos en América Latina para la producción en términos de contratos de exclusividad y confidencialidad que limitarían la transferencia de tecnología. O sea, estamos bastante mal. Yo creo que las negociaciones a puerta cerrada y los acuerdos son el seguro del mercado que siempre ha usado la industria durante todos esos unas últimas décadas y que ya fueron denunciados en la resolución de transparencia de la Organización Mundial de la Salud, mientras que los gobiernos tienen el seguro de la transparencia para que a largo plazo sus decisiones se traduzcan en confianza y legitimidad. La ciudadanía, sabiendo más, puede entender con más claridad este acuerdo del desarrollo acelerado y entendería mucho mejor esa decisión de indemnidad completa a la industria farmacéutica, que fue, entre otras cosas, una presión extorsiva que le hicieron las farmacéuticas a los gobiernos para decirles que sí les vendían. Les dijeron, si ustedes no nos indemnizan, no nos garantizan una indemnidad completa y total, nosotros no les vendemos. Entonces, esa es una condición extorsiva a la cual seguimos con la ley que dijo el doctor Jairo Humberto que nos garantizaba vacunación gratuita. La verdad es que la vacunación gratuita la podemos tener por el sistema de salud, la ley estatutaria y otros mecanismos, pero la indemnidad sí requería esa ley que fue en realidad la condición que puso la industria. Esa es la transparencia de esa decisión en realidad. El valor social de la vacuna Claudia, en unas... interrumpirte, Mire, el tiempo ya se te acabó para que vayas redondeando. Cierro.
Cierro con dos cosas. Hay una falta de transparencia que nos ha conducido a falsos dilemas. Una, que tenemos suficiente información porque ya la aprobaron otras agencias de referencia. Eso no es cierto porque las agencias de referencia requieren proponer y tener más información para condicionar y levantar la información que no se pudo levantar en la fase clínica y experimental. Y se dice que pedir más información alimenta a los antivacunas. Eso es un falso dilema. Al contrario, eso facilitaría las decisiones. Que si los del norte la pusieron, ¿por qué los del sur no la ponemos igual? Eso es un falso dilema porque en pocas semanas podemos tener un portafolio más grande y además nosotros estamos en unas condiciones epidemiológicas y demográficas un poco diferentes. El compremos ya, hagamos ya para reducir la mortalidad, ya. No porque los resultados que nos dieron las vacunas que se están aprobando en el momento solamente nos dan la información de cero conversión, del desarrollo de anticuerpos, no de la reducción de mortalidad. Eso lo vamos a saber a largo plazo. Son falsos dilemas. En realidad, más transparencia, mejor y más clara información reduciría la suspicacia y corregiría o permitiría contener el riesgo de un papel dominante que pudieran tener después los movimientos antivacunas. Deberíamos tener más información para contener los movimientos antivacunas. Esta es mi última reflexión, no voy a... La dejo ahí. Gracias. Dani, la presentación queda ahí por si acaso se requieren algunos de los otros datos que había puesto. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Sin duda queda una sensación de muchas preguntas y de una discusión muy interesante. Tenemos un documento aquí con varias preguntas de los participantes. Hay preguntas como en el bloque de cada uno de los participantes, pero yo creo que las podemos como agrupar por unos temas y les propongo lo siguiente. Yo leo un par de preguntas. Yo identifico que hay como tres grandes temas en esta sección. Unas que tienen que ver con el desarrollo y la producción de las vacunas, otras que tienen que ver con todo el tema de la transparencia y la relación con la industria, y otras que tienen que ver como cómo decidir a quién vacunar y sí, como con la decisión de qué hacemos en Colombia con esta información, a quién vacunamos y cómo tomamos esas decisiones. Entonces voy a hacer un par de preguntas, por ejemplo, del tema de transparencia y relación con la industria, que es lo último que hemos conversado. Hay preguntas, por ejemplo, ¿creen que la pandemia generará cambios en las reglas habituales de propiedad intelectual? Es una pregunta que Claudia nos dio una puntadita. Voy a hacer tres preguntas y si quieren, cada uno de ustedes damos un tiempo para eso. ¿Qué acuerdos de confidencialidad se han realizado? Y ahí hay varias preguntas con eso, como de el convenio con Johnson & Johnson obliga de alguna manera al gobierno colombiano a comprar su vacuna. Bueno, ¿cuáles acuerdos de confidencialidad se han realizado? El país con quién ha realizado acuerdos y eso en qué situación nos pone. Hay otro punto que tiene que ver con la relación con la industria, es de si habrá o no exoneración de responsabilidad por daños probables de las vacunas a sus fabricantes. Entonces les dejo esas tres preguntas para que empecemos la discusión sobre si se generan cambios en las reglas habituales de la propiedad intelectual, sobre qué acuerdos de confidencialidad existen, y si hay exoneración o no, quién asume esos riesgos, esos efectos adversos que puedan generarse, sobre todo en este momento que se están tomando esas decisiones tan apresuradas. Si quieren, vamos en el orden en el que empezamos las presentaciones. Adriana puede dar su apreciación sobre estas preguntas. Daniel, yo estoy tomando nota, pero prefiero que me las vuelvas a hacer puntualmente para no perderme. Gracias. Una tiene que ver con si crees que la pandemia generará cambios en las reglas habituales de la propiedad intelectual. Ay, yo pienso que hay cambios, pero no tantos como uno quisiera.
que es lo que han venido, pues, Claudia y el grupo de trabajo de ella, de alguna forma, mostrando. Entonces, hay cosas que cambian, pero todo sigue igual en algunos casos. De todas formas, yo creo que no hay decisiones apresuradas, sino también mucha incertidumbre. Se ha estudiado, si ustedes miran por algún lado, de alguna forma se ha señalado también que Colombia está casi al final de la fila para muchas cosas. Creo que el ministro es una persona juiciosa, metódica, está asesorado. De alguna forma, pues las decisiones tienen que ser legítimas y aunque uno puede opinar, pues hay gente que tiene que tomar las decisiones. En ese punto diría eso, de alguna forma pues tiene que privilegiar la legitimidad y la institucionalidad. Obviamente pues uno prefiere que haya mecanismos de transparencia, hay cosas que uno sabe que hasta algún punto se logran y otros no tanto. Yo pienso que van a cambiar cosas, pero no sé si tanto como quisiéramos. Adriana, la segunda tenía que ver con el tema de los acuerdos de confidencialidad que ha realizado Colombia y si hay acuerdos de confidencialidad, con quién y eso qué implicaciones tiene para el país. Hay acuerdos, pero no tengo los datos, Daniel. O sea, aunque quisiera contestar, pues no los tengo. Esto lo maneja directamente, pues, el señor ministro con su círculo más cercano. Está la jurídica del ministerio, seguramente está el doctor Leo, jefe de gabinete y alguna gente muy cercana. Ellos reciben la documentación, ellos, como digo yo, exponen, muestran un pedazo de información. Obviamente no hemos tenido acceso a los documentos completos. Entonces, sin embargo, firmamos pues, y con toda la parte de seguridad, acuerdos de confidencialidad acerca de la información que recibimos. Sin embargo, no recibimos completamente toda la información, pero digamos que conozco los técnicos que están trabajando ahí y pues son gente que conoce el tema y considero que no están improvisando, sino haciéndolo de forma rigurosa. Alguien tiene que tomar decisiones, alguien le tiene que llegar la información, no nos puede llegar a todos, eso pues digamos que es una verdad que es difícil de cambiar, una verdad evidente. Entonces, hemos pedido, eso sí, para que tengan tranquilidad, mucha más exposición y mucha más comunicación. Cualquier comunicación no será nunca redundante ni nunca sobrará. Hay tantas cosas que se han dicho, pero de pronto si se hace de una forma más organizada, más sistemática, más metódica, que la gente esté informada todo el tiempo, facilitaría esto, porque no encuentro que haya mala intención en no comunicar, sino que de pronto se puede reforzar esta estrategia de comunicaciones. Gracias, Adriana. Adriana, y el otro punto que de pronto nos puedes ayudar es el tema de los efectos adversos de la vacuna. De pronto desde el IEX es importante el tema de la evaluación de los efectos adversos y cómo se ha venido planteando este tema de los efectos adversos. Daniel, esto está muy preliminar. De alguna forma decirles que, reitero, la próxima semana esperamos que tengamos reuniones en esto. No es nuestro interés ni sustituir, ni reemplazar, ni meternos en los procesos tan establecidos que tiene el país en farmacovigilancia. Esto es claro, eso se respeta, eso no hay ninguna duda. De alguna forma, pues lo que hablamos preliminarmente es que esto puede ser algo complementario y que de alguna forma, aunque hay discusión, sí puede haber conflicto de interés y hay forma de solucionarlo y solventarlo dentro del INVIMA. Esto pretende que el gobierno, que sea una forma que facilite pues, el acceso al ciudadano común a muchos conceptos y demás. Si me invitan en 15 días seguramente les puedo contar más cosas, pero en este momento no tengo mucha más información. Pero de nuestra parte respetamos la institucionalidad, respetamos la legitimidad de los procesos, no queremos cambiar procesos ni cosas que están muy claras, muy establecidas, en las que Colombia predomina y tiene pues un papel muy importante en toda Latinoamérica, incluso en el mundo. No desconocemos nada de eso, de alguna forma pues vamos a mirar cómo se complementa lo que esté faltando y lo que está un poco en la cabeza de los que pidieron que esta ley se generara. Gracias, Adrián. Jaime, no sé si tengas alguna reflexión sobre esas tres preguntas que acabamos de mencionar. Sí, pues mis respuestas casi que son monosilábicas. ¿Cambio en las reglas? No. El tema de los acuerdos de confidencialidad, no sabemos. Y la exoneración por daños, sí. La ley 2064 estableció que se exoneraba a la industria farmacéutica por los daños ocasionados por la vacuna, excepto que sean dolosos, ¿cierto? Excepto que haya pues dolo en el asunto, pero la ley lo puso así
También lo que dice la ley es que el gobierno nacional puede adquirir una póliza para responder a esos daños. Yo creo que eso es un asunto que es bastante complejo. Yo creo que fue parte como de las discusiones más importantes que se dieron alrededor de esta ley, porque naturalmente hay una, incluso creo que fue Carolina Gómez la que lo puso más o menos así, es como cuando usted va donde el carpintero le dice que le dé plata por adelantado para hacerle el trabajo, después le hace el trabajo y se retrasa, o se lo entrega a medias, y después le dice que él no le responde por nada que haya salido mal con el trabajo, ¿cierto? Es un poco más o menos como la metáfora sobre el asunto de este tema, que yo creo que es muy complejo y que sí deberíamos haber tenido una discusión mucho más plural sobre ese tema de la exoneración. Y bueno, voy a ampliar un poquito el tema del cambio de las reglas, porque yo creo que sí puede haber un cambio, no en las reglas de comercio, es decir, no en el modelo económico como tal, pero sí nos dimos cuenta que si todos los recursos y si hay, digamos, mecanismos multilaterales para avanzar en temas prioritarios para la humanidad, se puede hacer. Una cosa que no había pasado antes. Y es cómo ponemos todos los recursos, academia, industria, y cómo generamos ese proyecto que les decía ahorita, el proyecto de medicina translacional más importante de la humanidad, en 9 meses a sacar una vacuna. Eso podría cambiar las reglas a futuro, no hoy. Yo no creo que vayan a cambiar las reglas hoy, soy muy pesimista, lamentablemente. Jaime, eso se une con una pregunta que hicieron cuando tú estabas conversando sobre el fondo estratégico que mencionaste, el fondo estratégico de la OPS, si podías como ampliar un poquito en qué consiste eso y por qué es relevante. El fondo estratégico es un mecanismo de la OPS para la compra centralizada de medicamentos y ha funcionado para vacunas también, de manera que es un bloque de negociación. Entonces todos los países que hacen parte de ese bloque pues tienen unas reglas y nadie negocia por fuera de ese bloque, ¿cierto? Es decir, la industria llega a presionar seguramente, llega a decir, venga, negocie por fuera del bloque, yo le doy un precio especial a usted, pero digamos, hay cierto respeto a ese bloque de negociación. Y lo que yo decía con respecto a eso, bueno, eso se ha usado, por ejemplo, para medicamentos para hepatitis C, se ha usado para vacunas, y lo que yo les planteaba es que ese fondo estratégico, que lo decía Claudia también, el ministro preside esa reunión, el ministro de Salud de Colombia preside esa reunión, digamos, deberíamos fortalecer mucho ese mecanismo, esa debería ser la premisa como país, es que fortalezcamos eso para poder aparecer en el mapa de la negociación, porque si no vamos a seguir siendo los débiles que hacen lo que pueden frente a los poderosos que hacen lo que quieren, volviendo a citar a Sandra Borda. Gracias, Jaime. Claudia, ¿alguna reacción tuya frente a esas 3 preguntas que hicimos? De pronto, ¿puedes abrir el micrófono, Claudia? Está abierto, creo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, no voy a hacer referencia a las de propiedad intelectual. Creo que llevamos, pues desde que se creó la Organización Mundial del Comercio, intentando establecer flexibilidades y opciones alternativas al modelo que tenemos, y pues no hay que renunciar a seguir haciendo. Pero quisiera hacer una anotación sobre los acuerdos de confidencialidad y la exoneración de daños. En realidad, la ley que se aprobó es una ley que está orientada no a la gratuidad de la inmunización, sino al cambio del régimen de responsabilidades. Es una transformación de fondo al régimen de responsabilidades en materia de investigación clínica y de inmunización. Primero, porque exonerar a las farmacéuticas creo que es obvio y era, digamos, entendible. Yo en este caso creo que hay completa justificación de las preocupaciones sobre potenciales daños asociados a una exposición poblacional tan alta con información tan precaria en la fase experimental. Entonces es obvio que yo no puedo responder por una cosa en la que los gobiernos me están diciendo hágalo rápido. Lo que pasa es que creo que fue la manera más difícil y más compleja de hacerlo en términos de mensaje a la ciudadanía, pero también en términos de cómo haberlo manejado
en esos cursos de negociación. El ministro y el presidente de la República salieron y dijeron que había sido una condición de las farmacéuticas, es una cosa extorsiva. Y COVAX también después dijo que evidentemente eso estaba pasando allá en el escenario multilateral y ellos están tratando de hacer un fondo mancomunado para que los países pobres indemnicen a quienes tengan daños por la vacuna, dado que se exonera pues por completo a los privados, pero pues el Estado tiene que resarcir y sin plata pues se van a endeudar para los congeladores, los países, para la vacuna y tendrían endeudados para pagar los daños. Entonces, COVAX está tratando de hacer un fondo mancomunado para eso. Colombia ahora puede hacerlo de otra forma, hacerlo en el marco de los acuerdos de confidencialidad o de negociación, de confidencialidad, de negociación y dejarlo en los contratos en vez de subirlo a ley. Pero resulta que en Colombia, y ahí me pongo del lado del ministerio, la responsabilidad del funcionario público puede investigarse hasta las 3 generaciones futuras. Entonces, firmar estos compras contra el patrimonio individual, pues toca cambiar el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos también. O sea, esta es una ley de cambio de las responsabilidades, no es una ley para otra cosa. Y yo entiendo esa postura del ministerio, o sea, tiene que salvaguardarse en las decisiones que está tomando, que son decisiones con mucha incertidumbre. Pero también ahora puedo hacerlo de otra forma. Pero yo ahora puedo hacerlo de otra forma, sin generar esa señal, porque al final, en realidad, lo que está trasladando es unas cosas que venían negociándose hace 3 meses. El ministro dijo que lleva 3 meses hablando esto en la mesa, incluso con el senador el representante Ferrer, que fue el ponente de la ley. ¿Por qué no hace un debate público y le ayudamos todos a equilibrar esa pelea? O sea, es que para eso es la economía política. Pero bueno, no se hizo. Y el tercer punto que tiene que ver con el cambio de régimen, me volví abogada, pero pues estoy discutiendo mucho esto, digamos, estoy tratando de entenderlo muy bien porque yo decía, ¿qué es esta cosa? El tema del traslado de la responsabilidad del IETS en realidad tiene que ver con la determinación del nexo causal cuando existe una demanda de un individuo particular sobre un daño con la vacuna. Entonces, el INVIMA es el que aprobó la vacuna. No sabemos cómo lo va a hacer. Entonces, dicen que para poder tomar una decisión sobre una demanda de un particular al Estado, como ya la industria no responde, tiene que hacerlo el Estado, para que alguien determine ese nexo causal sobre esa demanda que después va a generar una plata que tiene que pagar el Estado, pero no puede ser el mismo que aprobó. Esa es la lógica de los abogados. Dicen, ahí hay una contradicción. Entonces, nombran a un perito tercero que es el IETS. Y el IETS, que estaba mirando para otro lado, le pasó lo de Claudio el emperador, se lo clavaron. Y ese peritazgo, que en términos técnicos es valioso porque el IETS tiene elementos para eso, es una traba legal para la definición de la posible indemnización al particular que demandó. ¿Por qué? Porque en epidemiología es muy difícil que yo determine una causalidad, un nexo causal con un solo caso. Entonces el IETS va a tener que decir siempre, no hay suficiente información para establecer, el nexo causal. No, si hay 1000 demandas, la probabilidad de que diga eso, pues a menos que se le caiga la nariz en el momento que le está aplicando la vacuna a alguien, pero la probabilidad del nexo causal no es muy baja con un solo caso. Entonces el IETS es una forma de atrasar el acceso a la justicia para la indemnización. El gran problema, que lo he dicho yo públicamente, es qué pasa si en una señal de farmacovigilancia, como la que apareció esta semana con la parálisis de velo, con las alergias con la vacuna, sale una alerta global que dice sí se le cae la nariz a los que tuvieron esa vacuna. Y el IES le había dicho a 500 que no. ¿Eso va a repetir contra el Estado? Eso va a repetir contra a los individuos, se les va a decir, lo siento, cada caso ya se juzgó, no puedo volver a juzgarlo. Entonces, esto es lo que pasó, fue un desmonte. La ley, querido Jairo Humberto de mis amores, no es para hacer la gratuidad de la inmunización en COVID-19. La ley es para cambiar el régimen de responsabilidades, dado el acuerdo social global de acelerar el desarrollo de vacunas. Punto.